Subespecialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico en la Universidad de Tamaulipas. Es parte del grupo Avento, del grupo Icarus. Tiene algunas publicaciones también muy importantes en cuanto a COVID, entre otras publicaciones. Y pues en esta ocasión tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros. Nos va a hablar sobre el EPOC exacerbado, actualizaciones y el uso de ventilación mecánica en salas de urgencias. Muchas gracias, Pau. Bienvenida. Gracias. Y déjame te paso para que te escuche la resilla. Bueno, pues adelante. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Es muy bonito volver a casa durante muchos años. Y bueno, pues el tema de hoy es EPOC exacerbado. Ahorita está de moda porque pues es temporada, ¿no? Temporada alta. Precisamente ayer le comentaba al Tony que tuve dos pacientes, no me contestaron porque tuve dos pacientes que me llegaron con EPOC exacerbado. Pero bueno, vamos a empezar. No cambie. Apúntale para acá. A ver, un segundo. Si no, Ya, perdón. Ok. Bueno, en cuanto al EPOC exacerbado, pues ya salieron las nuevas guías GOLD, las guías GOLD 2023. Sabemos que pues, es técnicamente la panacea del EPOC. Entonces, recordando nada más un poquito sobre la definición, pues sabemos que el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde hay una afección heterogénea con síntomas respiratorios. Estos síntomas respiratorios pues suelen ser crónicos, ¿sí? Sabemos que son pacientes que tienen disnea, tos productiva, incluso eso se exacerba cuando en este tipo de temporadas, que ahorita lo vamos a ver. Y entonces estas anomalías van a producir una alteración tanto a nivel de los bronquios y bronquiolos, que es pues técnicamente la mayor parte de la fisiopatología, pero también cuando los pacientes están ya con enfisema, hay una pérdida de la estructura alveolar. O sea, el alveolo ya se observa todo deforme cuando existe el enfisema como tal pulmonar. Cuando solamente, por ejemplo, es un paciente que tiene bronquitis crónica, pues estamos hablando de que la alteración es a nivel de las vías aéreas. Entonces, estas disminuye su calibre y produce broncoespasmo, que ahorita vamos a ver. Los factores de riesgo pues tiene que ver también lo genético, es el resultado entre los genes y la interacción con el medio ambiente, con los factores de riesgo. Y estas nuevas guías nos hablan de un EPOC joven, de un pre-EPOC, donde son pacientes que desarrollan a los 25, 30, incluso 22 años. Ya este tipo de sintomatología a lo mejor no se ve alterada al momento de hacer la espirometría, pero sí tiene los síntomas predominantes y son pacientes que estuvieron expuestos a factores de riesgo desde niños. Entonces, la agudización como tal nos habla que es cuando los síntomas pues se producen como disnea, como tos, son síntomas que incluso pues pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? O sea, pues se nos puede morir el paciente incluso de una hipoxemia o incluso de un choque obstructivo. Ahorita vamos a ver por qué genera un choque obstructivo en estos pacientes. Las causas como tal, pues pueden ser infecciosas o no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas, la mayoría pues suelen ser bacterianas, o todos aquellos pacientes de la tercera edad que incluso no están vacunados contra la influenza. O sea, pues obviamente les conlleva más riesgo el hecho de que no se vacunen, ¿no? Por eso también hacemos énfasis en estas temporadas de que se vacunen. Y también pues factores no infecciosos como también lo son alergenos, de exposición a humo de tabaco, de exposición a humo de medio ambiente. Entonces, algo que también nos dicen ahí es que, bueno, el tabaquismo es una gran causa, es un gran factor de riesgo en estos pacientes, ¿no? Sin embargo, 50% de los pacientes fumadores a veces no lo presentan. ¿Por qué? Porque, pues, como les comento, esto tiene que ver con la correlación genética. Entonces, a nivel genético, pues, puede tener alteraciones a nivel de receptor de alfa 1, déficit de alfa-1-antitrypsina, y pues, técnicamente lo que pasa en el EPOC joven es que hay un desarrollo anormal pulmonar y un envejecimiento temprano porque fueron, por ejemplo, a lo mejor niños que estuvieron cerca de personas que fumaban o la mamá fue fumadora, entonces puede también conllevar este riesgo de desarrollarlo. Entonces, además, pues todos los pacientes de la tercera edad, pues son los que mayormente presentan EPOC, ¿no? O sea, de los pacientes que nos llegan a urgencias con EPOC, ¿cuántos? La mayoría tienen más de 65 años.
También, por ejemplo, el hecho, como ellos secretan moco, por la misma alteración fisiopatológica, este moco a veces se hace pues como un gel, una gelatina de bacterias, entonces se coloniza, produce neumonías y es el típico paciente con EPOC exacerbado por una neumonía asociada a la comunidad. Ahora, también el mal uso, el mal apego a tratamiento, ¿sí? O sea, el hecho de que, oiga, y entonces, ¿qué tratamiento usa? No, pues me dieron ahí unos sprayitos, pero pues como que me acelera mucho el corazón, entonces mejor no me los echo. Entonces, el hecho de que no tengan un apego adecuado al tratamiento, pues también son factores de riesgo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es lo que les comento, hay una disminución en el calibre de los bronquios, es decir, un broncoespasmo, que si de por sí ya está estrecho porque hay una alteración a nivel de la musculatura lisa del bronquio, hay una hiperproducción de moco, además algún factor precipitante, pues va a hacer que todavía haga más broncoconstricción, perdón, y entonces pues esto técnicamente haga que no haya una expulsión, una expiración, o sea, la alteración más que nada en el EPOC no es tanto que no entre, sino que no sale el aire que inspiramos. Ahora, cuando ya estamos hablando de una enfermedad enfisematosa, pues entonces ya no solamente hay alteración a nivel de la vía aérea, también hay una alteración a nivel del del alveolo. O sea, el alveolo ya está todo enfisematoso, pierde su estructura. Entonces, por eso suelen ser pacientes que no tienen tan alterada su confianza, es decir, la capacidad del alveolo de deformarse, pues no está alterada porque puede estar deforme. Entonces, la alteración en este tipo de pacientes es más obstructivo que restrictivo. ¿Okay? Entonces, nosotros inspiramos con un movimiento activo y expiramos con un movimiento pasivo. Entonces, cuando nosotros inspiramos, pues entonces tenemos que el diafragma pues se adapte para que empiece a entrar el aire y entonces genera la presión negativa para que jale el volumen y lo meta, ¿no? Entonces, en la expiración, pues hay relajación del diafragma y entonces hay una expiración. Sin embargo, en estos pacientes, son pacientes que como tienen alteración a nivel bronquial, pues se hace cuenta que no sacan todo el aire, por así decirlo, y entonces hay una hipercamia. Esos pacientes suelen tener hipercamia. ¿Y qué nos va a dar la hipercamia? Pues una acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Tratar de compensarlo. ¿Sabes qué? Si tengo muchos ácidos, pues entonces voy a eliminar aminoácidos, y los aminoácidos forman proteínas, y las proteínas las tiene el músculo, y entonces son pacientes que no tienen esa adecuada fuerza muscular, porque ya está disminuido su músculo, por así decirlo, porque pues es una eliminación de los aminoácidos como forma compensatoria. Entonces no tienen una adecuada anatomía a nivel torácica, por eso es que son pacientes que cursan con un abatimiento de los diafragmas, cursan con hiperinsuflación, hiperaireación, y esto radiográficamente pues se manifiesta así, ¿no? O sea, son los pacientes que están totalmente abatido, como el aire suele irse hacia arriba, pues entonces se ve más a nivel de ápices. El aire está pues hiperinsuflado en esa área, entonces comprime el corazón y por eso tenemos el corazón en gota. Entonces, después de leer, por eso es que a veces mueren de choque obstructivo, o sea, porque es tanta la hiperinsuflación que por más que le pongas broncodilatadores, el tratamiento que ahorita vamos a ver todo, híjole, pues a veces no los llegas y entonces te hacen un colapso hemodinámico por una compresión extrínseca cardíaca y lamentablemente fallecen. Entonces, sabemos que pues nosotros tenemos a nivel pulmonar capacidades, volúmenes y capacidades, ¿no? O sea, tenemos la capacidad residual de reserva inspiratoria, la capacidad del volumen corriente, perdón, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen residual. Entonces, a fin de cuentas esto, lo que trato de explicar es que en los pacientes con EPOC, cuando ellos hacen una inspiración y luego expiran, no expiran al 100. Y luego vuelven suponiendo, se quedó 20, ¿no? O sea, 20 mililitros. Y entonces expiran. Y luego inspiran otra vez, se quedan otros 20. Inspiran otra vez, expiran, se quedan otros 20. Entonces es una hiperinsuflación dinámica progresiva. Entonces estos pacientes cuando cursan con él, si de por sí ya tienen eso per se por la patología, en una exacerbación, pues entonces por eso es que se hace más grave y se hace un colapso hemodinámico y el paciente a veces incluso no se escucha, o sea, ya no tiene vigilancia, simplemente sabes que no se escucha nada. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque anatómicamente tenemos las vías aéreas de conducción, la parte más proximal, ¿sí? Es la que técnicamente tendría más resistencia por lo siguiente. Cuando entra el aire, hagan de cuenta que aquí nosotros inspiramos y entra el aire, ¿sí?
y de aquí al bronquio principal, pues entonces ya salen estos, ¿no? Entonces son unos bronquios que tienen una relación, perdón, un diámetro más pequeño. Entonces, si llegó, no sé, 50, por ejemplo, mililitros, entonces 25, 25. Si llegaron 500, pues 250 y 250 se van por cada bronquio, ¿no? Entonces el problema no es cuando entra, el problema es cuando sale. O sea, cuando sale, pues entonces tienen que esos 250, pues entonces ocultarse para poder llegar otra vez a la salida, y entonces es donde hay más aumento de la resistencia. O sea, no cuando entra, sino cuando sale. Por eso es que nosotros tenemos una relación inspiración-expiración de 1 a 2, porque batallamos más para expirar, por eso nos lleva más tiempo. Por eso es fundamental que tenemos que ver esto en el ventilador si tenemos un paciente con ventilación mecánica con EPOC. Incluso pueden tener relaciones de 1 a 3 o de 1 a 4. ¿Por qué? Pues porque si 1 a 2 es lo normal y él ya tiene una alteración para sacar el aire, pues entonces dale más tiempo para que pueda sacar ese aire, o sea, para la expiración. Entonces, el problema no es que entre, el problema es que no sale. ¿Por qué? Pues porque se queda, y entonces eso hace hipercamia, ¿no? Y a veces lo que más nos estresa es en que, ay, tengo que bajar ese CO2 y le aumento la frecuencia, y entonces ahorita vamos a ver por qué no debemos de hacer eso, ¿vale? Entonces, técnicamente el broncoespasmo es como el Max Verstappen de la Fórmula 1, o sea, no deja pasar el CO2, déjalo pasar, no lo deja pasar, ¿sí? Entonces, ¿pero el CO2 es el verdadero enemigo? No. Los pacientes con EPOC, ya les comentaba, o sea, cursan con una hipercapnia fisiológica, o sea, se hace fisiológica para ellos porque pues es algo crónico, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos llega un paciente con EPOC, de que toma una gasometría, ¿qué tipo de hipoxemia es? ¿Tipo 1 tipo 2? ¿No? Le preguntamos que ya va para el RD. Entonces, no, pues es una hipoxemia hipercámica. Ok, y luego, ¿por qué no le barriste el CO2? Pues porque él no es el enemigo, o sea, porque el CO2 ya es crónico. E incluso si tú se lo barres, o sea, le vas a quitar a nivel del drive respiratorio, pues el estímulo para que él pueda respirar. Entonces, pues llega el paciente con el CO2 de 55, ay, hay que quitarlo, hay que intubarlo, tiene hipercapnia. Señor, déjese intubar. Entonces, pues no es un criterio tampoco que debemos de tener para intubar al paciente. Oye, es que tiene hipercapnia de 58. Pues sí, pero está respondiendo a los broncodilatadores, ya mejoró el trabajo respiratorio, o sea, no se fije nada más en esto para intubar al paciente. Ahora, la hiperoxemia no es buena, más de la bienvenida, no sé. La hiperoxemia en estos pacientes, bueno, de hecho la hiperoxemia no es buena, y en estos pacientes menos, o sea, por eso es que nosotros queremos una saturación meta de 88 a 92%, ¿no? Porque estás con el paciente, satura 90 y de que lo va a subir al tío porque, pues es que está 90, déjame, pues está en metas, o sea, ¿qué va a pasar si le subes de más? Pues entonces aumentas más, o sea, de por sí ellos ya tienen una alteración, o sea, hay una alteración de la ventilación-perfusión, ¿sí? Donde se produce además, por la misma hipoxemia, una vasoconstricción hipóxica pulmonar. Entonces, hay ligera alteración a nivel también de la perfusión porque pues se va a desencadenar esta vasoconstricción hipóxica. Entonces, le vas a producir que retenga más CO2, vas a disminuir el volumen minuto y entonces vas a deteriorar más al paciente. Entonces, no queremos una saturación en 100, en 98, queremos una saturación más o menos 88-92%. Son pacientes que nos van a llegar taquineicos. Alguna vez me llegó un paciente y desde que llegó le hacía cigarro. Es una cosa cerrada. Porque son pacientes que fuman y luego se quitan el cigarro y luego se echan su broncohilatador, ¿no? Entonces, a veces son pacientes con mal apego. Bueno, si no es por una causa de tabaquismo, que sea a lo mejor por alguna causa genética o algún otro factor de riesgo que ya comentamos, pues aún así la clínica va a ser la misma. O sea, son pacientes, pues de hecho es que no voy a llevar a pero la sintomatología pues van a ser pacientes taquineicos, pacientes con tos. La tos suele ser productiva. A veces la tos pues lleva esputo, lleva moco, y este moco pues sí suele ser de características purulentas, verdosas, porque les digo que ellos tienen ahí una gelatina que si se infecta pues produce una neumonía a fin de cuentas, ¿no? Pueden cursar con dolor pleurítico que se relaciona con el ciclo respiratorio, e incluso cuando ya nos llegan así, probablemente tenemos que intubar a ese paciente. Acuérdense que el diafragma es el músculo principal de la respiración. Pero si el diafragma se colapsa, pues es como que le dice a los intercostales y le dice a los supraclaviculares y le dice a los esternocleidomastoideos, oye, Asparo, es que yo no puedo, o sea, está demasiado consumido y necesito que me ayudes. Entonces empieza
el tiraje intercostal, incluso la letonasal, eso no solamente está en pediátricos, también en adultos, el uso de músculos supraclaviculares. Entonces, cuando nosotros ya vemos que está usando todos, es ya, o sea, este paciente ocupa tubo lo más probable. Entonces, al momento de escucharlo, de auscultarlo, usualmente pues son pacientes que llegan con sibilancias, incluso a veces sibilancias audibles, ¿no? A distancia. O ya lo auscultas y pues sí, no, pues sibila un chorro, ok, como que estamos. Pero cuando de plano no se escucha nada, cuando de plano está silente, o sea, no es como ya no trae sibilancia, no trae broncoespasmo, o sea, no, espérame, es porque está cerrado ya totalmente. Y entonces el paciente es más peligroso y lo tienes incluso que dar prioridad al paciente que tiene sibilancia, porque este paciente ya está con una broncoconstricción severa que incluso te puede producir un choque obstructivo. Entonces, son pacientes que usualmente llegan taquicárdicos, desaturados, a lo mejor 84 sería algo leve, ¿no? Porque ya sabemos que ellos normalmente saturan en 88, 92. Pero cuando ya estás de que 70, 60, pues entonces hay que acelerar el tratamiento, hay que ver incluso si se ocupa una terapia de soporte ventilatorio invasiva o no invasiva, que ahorita lo vamos a ver. Y pues valorar que siempre también la hemodinamia, o sea, no hay que dejar por hecho que, pues la TEA no, pues yo por un broncoespasmo, no. O sea, nunca hay que infravalorar la hemodinamia porque también son pacientes que hacen compresión extrínseca y pueden regresar, ¿no? Entonces, el diagnóstico, pues las guías te lo dicen de que sí, pues con una espirometría, donde el volumen respiratorio forzado, un segundo, tiene que posterior broncodilatador sacar un 70%, ¿no? Pero a fin de cuentas, ok, es el diagnóstico del EPOC. A nosotros en urgencias hacemos el tratamiento del EPOC exacerbado. No es que lo esté demeritando, pero a fin de cuentas lo que nos compete más es, ¿sabes qué? Necesito tratar a mi paciente en este momento y entonces, ¿sabes qué? Pues es que estoy en urgencias, no tengo espirómetro y el paciente me sigue saturando y no puedo determinar si tiene EPOC o no. Bueno, o sea, pues entonces vete a lo más básico, ¿no? Debes considerar si tiene EPOC, si el paciente tiene alguna de estas tres condiciones. Que el paciente llegue con disnea, que el paciente refiera tos e incluso, ¿sabes qué? Este paciente, la familia dice, no, pues es que siempre está tosiendo y de hecho siempre está así como que, o siempre trae el moco, etcétera, ¿no? O también tos, o sea, no cabe las cosas. Entonces, que sea moco, que usualmente es tos productiva. Y también se caracteriza pues porque son pacientes que, este paciente me había ingresado hace 2 semanas, sí, por una neumonía, o sea, son pacientes que tienen infecciones de vías respiratorias bajas recurrentes, pues por lo mismo que estamos comentando, incluso se exacerban más en esta época del año. Y pues también sí tienen los factores de riesgo, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí también ella te dice, ¿sabes qué? Completa a través de la evidencia clínica, o sea, tienes que como lo que comentábamos, como el que la taquipnea, el uso de musculatura accesoria, la disnea, la desaturación, la tos con esputo. Entonces, no te vas a esperar a, oiga, señora, ¿y usted cocina con leña? Y pues el paciente todo broncoespasmado, a ver, o sea, hey, sí vamos a hacer el diagnóstico, pero espérame, o sea, ahorita vamos a tratar el EPOC exacerbado en este momento, ¿no? Entonces, porque pues tú preguntándole y el paciente ahí pues ya casi con el deterioro del estado neurológico. Entonces, existe, además de las guías GOLD, pues también existen bastantes papers, bastante evidencia, donde nos hablan de la exacerbación. Y aquí, por ejemplo, hay otra propuesta, la propuesta de Roma, que nos habla que es un paciente que tiene una exacerbación cuando se considera que empeora en menos de 14 días. O sea, los típicos pacientes que les comento, o sea, habían estado ingresados por neumonía hace 2 semanas y luego vuelven a recaer y ahora traen EPOC exacerbado, más la neumonía, porque se agregaron otras bacterias, etcétera. O a lo mejor era viral y luego se hizo bacteriana, etcétera. Entonces, pues aquí, ok, si las guías te dicen, ¿sabes qué? Es que el gold estándar no son los síntomas, no es el cuadro clínico. Sí, o sea, es la espirometría el gold estándar para el EPOC. Pero para el EPOC exacerbado que estamos ante nuestro paciente ahí en urgencias, que nos está desaturando más, que está todo taquipnéico, que está con uso de musculatura accesoria, pues entonces algo también muy masquillante era de que, ¿cuál es la clasificación de Antonisen? ¿Cuánto tiene Antonisen ese paciente? Entonces, esto nos va a ayudar también para ver si le damos un antibiótico a nuestro paciente. De hecho, la mayoría de los pacientes que te llegan con EPOC exacerbado te dicen, ¿sabes qué? Dale antibiótico profiláctico, bueno, profiláctico entre comillas, porque ya se sabe que son pacientes que si llegan con un EPOC exacerbado, el 80-85% de la causa va a ser una neumonía, por lo que ya comentamos. Entonces,
hay que valorar si el paciente no solamente tiene disnea, hay que valorar también si tiene la tos con mucosa del esputo, oye, si este esputo es de características verdes, purulentas o solamente es como blanquecino. Entonces también para considerarlo, para tomarlo en cuenta. Y pues obviamente el laboratorio y gabinete, ¿no? O sea, a fin de cuentas, cuando te llega un paciente y lo sientas ahí en la silla y apenas estás llegando y lo escuchas y sibilancias, dices, sí, híjole, no, esto es una época. Y a veces, pues también la fisionomía, ¿no? Del paciente. Pero pues obviamente, ¿sabes qué? Tomé una radiografía para ver si no trae consolidaciones, para ver si no trae una neumonía, tomé una gasometría arterial, vamos a ver qué tipo, qué severidad de hipoxemia trae este paciente, tomé una BH, a ver si tienen leucocitosis o unos cultivos de secreción bronquial, a ver qué se aísla en el cultivo para ver qué bacteria o qué etiología es y irnos específicamente ya dirigidos con antibiótico-terapia. Y perfil bioquímico 24, o sea, electrolitos, química sanguínea, etcétera, también pues para valorar si tiene algunos factores de riesgo de que, pues es que es renal crónico o etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿alguien de aquí es R1, R2, R2? A ver, Ale, ¿qué tiene esta gasometría? Diagnóstico de gasometría. Ale. R1, R2, perdón. Ok, entonces, o sea, como lo vemos aquí, técnicamente, bueno, esto es el pan de cada día, obviamente en urgencias, digo, somos muy clínicos, pero pues también nos podemos ayudar con gasometría, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, tenemos siempre que el paciente va a tener una hipoxemia hipercamia, ¿sí? Entonces, vamos a darle un PCO2 permisivo, o sea, no nos vamos a basar, oye, ¿sabes qué? Está en 58, ya intúbalo. A ver, espera, vamos a calmarnos. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo está el uso de músculos accesorios? ¿Cómo está lo demás? O sea, hay que ver, o sea, vamos a tratar pacientes y no números, ¿ok? Ya los números nos sirven para correlacionar un poco, eso sí. Entonces, aquí el ultrasonido no nos puede ayudar, pues no tanto. O sea, porque, por ejemplo, si traes a lo mejor un ultra y dices, vamos a insonar a cualquier paciente, pues si lo insonas, lo que vas a ver es que a lo mejor vas a tener ausencia de sliding. Hay pacientes que incluso cuando tienen demasiado broncoespasmo, o sea, que es severo totalmente, pues hace cuenta que la pleura no se mueve, o sea, ¿por qué? Pues porque ni siquiera, o sea, está totalmente autoinsuflado, está totalmente limitado, entonces la pleura no se mueve y vas a tener un signo de código de barras, como si fuera un neumotórax, pero en realidad no es un neumo, o sea, es un paciente que llega con un época exacerbado severo. Ahora, estos pacientes incluso pueden hacer neumotórax, o sea, ya que están con ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica es un arma de doble filo. O sea, si tú no la manejas bien en estos pacientes, al contrario, o sea, te pueden hacer un neumotórax y pueden fallecer. O sea, llegó por un broncoespasmo que a lo mejor estaba moderado, sí deterioró más, uso de músculos accesorios, lo intubamos, estaba jalando, pero pues me fui, no chequé los parámetros, hizo barotrauma, neumotórax, se paró el paciente, oye, ¿qué onda? Pero pues si lo acabamos de intubar, o sea, y estaba jalando. No, pues es que las presiones pico estaban súper altas, hizo barotrauma, neumotórax, choque obstructivo y muerte. Entonces, ahora, no todo lo que abrí solo, no todos los pacientes pues tienen el POC exacerbado, digo, es muy común que tengan poquidisnea, pero pues también hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, pues con pacientes con el edema agudo de pulmón, que sabemos que en el edema agudo de pulmón pues también son pacientes que llegan estertorosos, con ligeras sibilancias, entonces pues aquí también la adecuada anamnesis de los pacientes, ¿sabes qué? Es un paciente que de 60, masculino de 62 años, que tiene antecedente de cardiopatía isquémica crónica, le hicieron un rebas hace 4 años, está con sus antiisquémicas y entonces llegó porque trae el dolor precordial, pero lo escuchas y está así con los estertores, con las sibilancias, está hipertenso, está taquicárdico, está desaturado, pues ¿cuál es el diagnóstico ahí? Cuando llega con la olla de frijoles aquí. El edema agudo de pulmón, ¿no? Que los llegan a las 3, 4 de la mañana. Entonces, podemos hacer a lo mejor el diagnóstico diferencial de forma clínica. Digo, obviamente nos podemos apoyar con otros estudios de laboratorio y gabinete, pues para correlacionarlo, ¿no? Le tomas el electro y chin, es un infarto, ¿no? Entonces, pues también hay que diferenciarlo de este tipo de entidades y clasificarlo, ¿no? O sea, leve, moderado, grave. Técnicamente los moderados o graves son los que usualmente nos llegan a nosotros.
donde ya requieren pues la hospitalización, ¿no? No solamente es como que le vas a dar un broncodilatador y sí pase a primer contacto, no. O sea, lo vas a dejar ya internado, ¿por qué? Pues porque ese paciente no te va a lo mejor mejorar con una sola dosis de broncodilatador. O sea, es un paciente que tienes que dejar a lo mejor 24, 48 horas. ¿Para qué? Pues para que le des todo el tratamiento, ves el seguimiento, que si tienes que intubar, que se le inicia el antibiótico, etcétera, ¿sale? Entonces, los pilares en el tratamiento, para empezar, pues son los broncodilatadores, ¿no? O sea, si tiene broncoespasmo, pues broncodilatador. Corticoides sistémicos también pueden ayudar. Los antibióticos, el 80-85% de los pacientes, les digo, usualmente son por neumonía, que se les exacerba el EPOC, y un soporte ventilatorio, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, los broncodilatadores, pues perdón, tengo EPOC, no, no sé. Los broncodilatadores, los agonistas beta 2, son los más comunes, ¿no? Entonces, aquí, pues el que usualmente siempre tenemos a la mano es salbutamol. De que pásame el salbutamol y ya. Pues ahora sí, de 4 disparos, 8 disparos. Entonces, el manejo inicial, pues es con un broncodilatador de acción corta, porque lo que quieres es resolverlo ya. Pero obviamente le vas a dejar su tratamiento de largo plazo, mediano plazo, pues para que no se siga complicando. Pero aquí lo que nos interesa, ¿sabes qué? Hay que remitirlo inmediatamente. ¿Con qué? Con salbutamol, porque es el de acción corta. ¿Cuáles son los de larga acción? Formoterol, salmeterol, ok, pacientes crónicos que llevan su tratamiento, pues me echo el salmeterol en el disquito cada 12 horas, ok. O sea, pero son pacientes que se supone que ya deben de traerlo, si no, pues obviamente cuando se dé de alta, pues se tiene que valorar para que lo tenga a largo plazo. Los anticolinérgicos también nos pueden ayudar, es otro tipo de broncodilatador, o sea, tenemos los beta-agonistas y los anticolinérgicos, que estos pues también nos van a ayudar a la relajación del músculo liso y entonces van a ayudar a que abra el bronquio. ¿Como qué? Como el bromuro de bromuro de hipratropio o bromuro de tiotropio. O sea, técnicamente podemos usarlos también de 4-8 disparos alternados para poder remitir de forma inicial. Ok, ahora sí, ya le di los disparos, pásalo a cubículo, le vamos a poner el oxígeno suplementario, le vamos a dejar también esteroide. El esteroide que recomienda más frecuentemente la prednisolona, 40 miligramos cada 24 horas. Puede también darse equivalentes, puede ser dexametasona, de preferencia no más de 48 horas, puede ser también la hidrocortisona de 100 a 200 miligramos cada 8 horas, pero lo que idealmente se recomienda sería la prednisolona. Ahora, los antibióticos, pues sabemos que de primera instancia, pues no tenemos cultivos, ¿no? O sea, entonces, ok, sí vamos a cultivarlo, pero pues en lo que lo cultivamos tenemos que darle un antibiótico a este paciente. Usualmente pues son antibióticos de amplio espectro, por ejemplo cefalosporinas, para que ataque cualquiera que sea la etiología, y obviamente también lo ideal es indagar, oye, ¿está vacunado? ¿Tiene la vacuna de la influenza? ¿Tiene la vacuna COVID? Hacer un panel viral, si están en el IMSS tal vez no se pueda, si están en la privada también. Entonces, el panel viral, ¿no? De influenza tipo, bueno, entonces ya tiene la influenza y el tratamiento, citamivir, etcétera. Entonces, sin embargo, puede ser incluso cojo y tuerto a la vez. Puede ser a lo mejor que tenía una viral y entonces se hizo una agregación bacteriana, que fue lo que le hizo la exacerbación, y entonces pues ahí es viral con una agregación bacteriana, ¿no? O sea, puede ser ambas. Ahora, el soporte ventilatorio puede ser variado. O sea, esto depende mucho de la clínica del paciente en cuanto al trabajo respiratorio. Podemos hacer desde puntos nasales, mascarilla de reservorio, ventilación mecánica no invasiva, alto flujo o ventilación mecánica. Otra cosa que dice la guía, no a las metilxantinas, por ejemplo, la minofilina, que usualmente la usábamos, es que ya le pasé salbutamol, ya le pasé patopio, ya le pasé la metil, hay que ponerle aminofilina. Híjole, pues es que no lo digo yo, lo dice la ciencia. O sea, las mismas guías te dicen, ¿sabes qué? No están recomendadas porque incrementan más los efectos secundarios. Son pacientes que tienen súper taquicárdicos, se pueden deteriorar más, pero ahí es como que controversial, ¿no? Porque las guías te dicen que no, y empíricamente, digo, bueno, debemos de hablar en la evidencia, ¿no? Pero las guías te dicen que no. Sin embargo, estudios te dicen, ¿sabes qué? La puedes usar como pata de ahogado. O sea, de que a lo mejor en el último de los escenarios, pero usualmente mejor si no te está mejorando el paciente, pues entonces ya manéjale un dispositivo ventilatorio más, a lo mejor no invasiva, que también te puede servir como un neumostent, ahorita vamos a ver por qué, y entonces vete por el lado más del soporte ventilatorio, no de las metilxantinas, porque la dosis
la dosis tóxica está muy cerca de la dosis tope, entonces te puede tener más efectos secundarios. Entonces, de preferencia no las usen, mejor váyanse con el soporte ventilatorio de oxígeno. Ahora, el tratamiento en cuanto a la oxigenoterapia, la meta, recuerden, siempre va a ser 88-92%. No vamos a querer 94, no vamos a querer 98, eso ya es un lujo. Y al contrario, o sea, va a deteriorar más a nuestro paciente. Porque recuerda, esos pacientes van a tener la hipoxemia hipercámnica, ¿ok? Van a tener una hipercapnia, pues, fisiológica, entre comillas, pero pues técnicamente es su estado de cronicidad. Siempre valorar la clínica para ver qué dispositivo de oxígeno le voy a poner. O sea, si por ejemplo el paciente me llega así, pues no le voy a poner unas puntitas, ¿verdad? Me está saturando a 60, me está respirando así, ponle puntas y luego ya le escalo, pues no. O sea, dependiendo del salto por la pedrada. O sea, hay que ver clínicamente cómo te llega el paciente para ver, ¿sabes qué? Mejor hay que ponerle de una vez no invasiva o mascarilla de reservorio, etcétera. Ahora, la mascarilla pues incluso puede ser después cánula nasal de alto flujo o incluso no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Aquí recordando pues que los sistemas de bajo, tenemos sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Nada más para recordar aproximadamente qué porcentaje de oxígeno nos da cada una de estas mascarillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diferencia entre una mascarilla de oxígeno con reservorio a una cánula nasal de alto flujo, pues dices, pues es que las dos me dan el mismo fío. Sí, pero no te dan el mismo flujo, o sea, no te dan la misma velocidad de entrada. Y entonces, si de por sí está con broncoespasmo, el hecho de que entre más rápido le beneficia al paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo dar ventilación mecánica no invasiva? Cuando ves ese deterioro respiratorio severo del uso de musculatura accesoria, cuando ya tienes la acidosis respiratoria con pH menos de 7.25, o sea, de que está en 7.15, está con el uso de músculos accesorios, está saturando a 75, ya le has puesto la mascarilla y ves que no jala, entonces, ok, vamos a iniciar la no invasiva. La no invasiva es un dispositivo que nos puede ayudar principalmente en dos escenarios y es donde hay más evidencia. Uno es la falla cardíaca aguda y otro es el EPOC exacerbado. ¿Por qué? Porque pues va a servir como un neumostent. Aquí lo que queremos de la ventilación mecánica no invasiva no es tanto la presión soporte, es el PIP, ¿sí? Porque el PIP, que en ventilación mecánica no invasiva se va a convertir en CPAP porque va a estar continua, o sea, es una presión positiva, no solamente al final, sino al inicio y al final, o sea, va a ser continua. Entonces, esto nos va a servir para que el bronquio se abra y nos sirva como si fuera un neumostent. Entonces, esto pues si el paciente tiene estas características, ¿no? ¿Cuándo no ponerlo? Cuando el paciente, por ejemplo, ya tiene deterioro neurológico. El paciente a lo mejor ya está con un Glasgow no traumático de 9 puntos, 8 puntos, es de que incluso hasta por Glasgow 8 puntos, pues ya lo intubas, ¿no? Pero si tú estás viendo que no tiene cooperación, o sea, que no coopera porque neurológicamente o está muy somnoliento o también está todo agitado, que a lo mejor esa agitación pues va a hacer que se la quite, o incluso también si tiene alguna alteración facial, que no pegue bien, o sea, que no selle bien, todo esto también es contraindicativo, así como por ejemplo, si son pacientes que además cursan con hematemesis o tienen vómito o alguna de estas consideraciones, pues no, ¿por qué? Porque pues tiene riesgo de broncoespasmo, o sea, le pone la no invasiva y pues le vas a echar toda la secreción para adentro y va a broncoaspirar y luego neumonitis química, broncoaspiración y etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos para la ventilación mecánica no invasiva? Además del ventilador, pues los dispositivos que son las interfaces, que son estas que tenemos aquí. Hay varios tipos, la que más conocemos, pues yo creo que es esta, e incluso a veces se hechiza porque a veces de que, oye, es que no tienen los arneses, no, pues yo te le pongo una venda y le pongo gasas y pues digo, para ese chiste, por esa anécdota, ¿no? También lo viví. Y otra cosa es una silla. La silla no es para el paciente. ¿Por qué? Porque tienes que estar al pendiente del paciente. Digo, no digo que estés ahí, no, o sea, tienes a lo mejor todos los ingresos que hacer, tal vez. Entonces, es porque tienes que estar valorando al paciente todo el tiempo. O exacto, o sea, te vas con una silla y pues ahí estás viendo al paciente y estás con la máquina en lo que hace el ingreso, ¿no? ¿Por qué? Porque esos pacientes, como pueden mejorar, pueden deteriorar. O sea, imagínate que a lo mejor se la pusiste y ya pasaron a lo mejor 10 minutos y el paciente ya tiene deterioro neurológico y está ahí con la mascarilla y pues tú ni cuenta. Entonces hay que estar al pendiente del paciente para ver si hay mejoría clínica o si hay deterioro, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a programar la ventilación no invasiva? Bueno, en presión soporte, que es la ventilación mecánica no invasiva, de CPAP presión soporte, nada más son esos parámetros. Bueno, aquí ya se movió, pero bueno. Tenemos la presión soporte, el PIP, el trigger y el FIO2. El FIO2 puedes empezarlo en 60, puedes empezarlo en 50, o sea, puedes empezarlo en lo que tú quieras,
usualmente va a ser un número más alto al que pues probablemente ya tenías o igual al que ya tenías con la mascarilla reservorio para mantener una saturación meta. O sea, no hay una meta de FIO, lo que hay es una meta de saturación, que es de 88-92%. El trigger, si recordamos el trigger, pues es técnicamente la sensibilidad que necesita el ventilador detectar en el paciente para que le dé el flujo, ¿ok? Entonces esta puede ser pues por flujo o por presión. Por flujo puede ser de 1 a 3 litros, por presión puede ser de 0.5 a 2. Entonces, pues como en los dos es 2, pues póngale 2, no hay pierde. El PIP puede ser 5 de PIP en vaso de agua, no se le niega a nadie. Pero, por ejemplo, si es un paciente que está pues con un broncoespasmo ya severo, entonces puedes empezarlo en 5, lo puedes aumentar a 8, lo puedes aumentar incluso a 10. Ahora, si son pacientes, por ejemplo, que tienen EPOC y además tienen obesidad, pues el simple hecho, además de la fisiopatología que explicamos del EPOC, la obesidad también pues va a hacer que la cavidad, o sea, que el abdomen pues restrinja el diafragma. Entonces son pacientes que tienden a hacer más atelectasias y son pacientes que puedes ponerle incluso a 8 o hasta 10 de PIB. Si tiene IMC arriba de 35, puedes ponerle 8. Si tiene IMC arriba de 40, le puedes poner 10, ¿sale? Y la presión soporte, incluso hay veces que los pacientes no la necesitan. ¿Por qué? ¿Qué es la presión soporte? Es la cantidad de presión que el ventilador mete para ayudarle al paciente a meter el volumen que él requiere. Por ejemplo, yo requiero 400 de volumen, pero yo respiro y nada más meto 250. Ah, ¿sabes qué? Pónganme unos 5 centímetros de presión soporte para ver si me da los otros 200 que yo necesito, ¿ok? Pero a veces, si yo meto los 400, pues no me pongan presión soporte, nada más pónganme PIP para que me sirva como el neumostent, ¿ok? Y entonces, en la curva de presión-tiempo, que es la que está hasta arriba en el vela, pues aquí vamos a verlo, ¿no? Este es el CPAP, o sea, el PIP, que no invasiva espontáneo es CPAP, porque es continua, tanto en expiración como en expiración. Aquí vemos el trigger, ¿ok? Y esta es la presión soporte que le estamos dando al paciente. Aquí, por ejemplo, no, pues yo ahorita tengo 8 de presión soporte, ¿no? Entonces, 8 de presión soporte y luego el paciente expira y hace este piquito porque trata, pues es para afuera, es presión positiva para afuera. Entonces, expira y luego ya se cae, ¿sale? O sea, es la rama expiratoria. Entonces, la presión soporte es la que te ayuda. Es como, por ejemplo, cuando vas al gym, no es lo mismo que vayas al gym de preguardia que vayas al gym de posguardia. Vas al gym de preguardia, haces tus 15 repeticiones a gusto, y luego vas al gym de posguardia y pues hubo una guardia muy fea, muy distóxica, no dormiste nada, y entonces pues vas ahí todo posguardioso y no traes la misma fuerza, ¿no? Entonces, en vez de hacer las 15 repeticiones, estás en 7, 8, 9 y ya no puedes. Entonces, pues llega el instructor y ya, pues ya se pone ahí contigo, con chorcito y todo el show. Entonces te empieza a ayudar a levantar lo que a ti te hace falta. O sea, si a lo mejor levantaste 10 y llevan 15, pues él te da 5 más, ¿no? Te ayuda. Entonces, técnicamente la presión soporte es el coach, ¿cómo fue la palabra? El entrenador. Entonces, tú con insuficiencia respiratoria y pues el coach es el que te va a ayudar, que la presión soporte para meter lo que te hace falta, ¿no? Entonces, no hay una guía específica de que te diga tanto de presión soporte te da tanto de volumen. Esto es más o menos un equivalente, pero o sea, varía bastante. A lo mejor puedes ponerle 3 de presión soporte a un paciente que tienes acá y le da un buen volumen y a lo mejor le pones con cada tipo de paciente. Entonces, puedes empezarlo a lo mejor de poco a poco, de abajo para arriba, ¿no? O sea, porque pues tampoco le vas a dejar ir todo si el paciente se lo acabas de poner, o sea, va a sentir más la presión en la cara. Y obviamente le tienes que avisar, no, señor, le voy a poner un dispositivo, va a sentir la presión, porque pues luego se lo pones y no saben ni qué onda y están todos asustados y se agitan más y hacen delirium, etcétera. Entonces, podemos empezar con 3, podemos subirle a 5, o sea, todo dependiendo del volumen tidal que quiero. ¿Y cuál es el volumen tidal? Con base a el volumen tidal por peso predicho, ¿no? O sea, sabemos que tenemos el peso predicho, el peso ideal, técnicamente es lo mismo, la variación nada más son unas décimas, pero por ejemplo, si me sacan mi peso predicho, me multiplican mi volumen tidal ya sea de 4 a 6, ¿sabes que a mí me tocan 400? Ah, bueno, entonces con base a ello voy a determinar cuánta presión, ¿vale? Ay, ya no jala esto. Sí, está bien. ¿Ok? Entonces, por eso les digo
que la programación, pues técnicamente esta es una conclusión, es aproximadamente 21 a 60, 21 pues va a estar muy cañón que sea 21, pero usualmente te digo, no es una meta, la meta es la saturación. La presión soporte, la necesaria para un volumen tidal de 6 a 8. Ojo, el volumen tidal normal es de 6 a 8, incluso hasta 10. Pero cuando tenemos un paciente con SDRA, entonces es de 4 a 6. Aquí estamos hablando de EPOC exacerbado, pero, híjole, llegamos a tener pacientes, por ejemplo, en la pandemia, de que tenían su SDRA por el COVID, pero además era un paciente con EPOC, ¿no? Y ahí estaba bien canijo porque tenías pues los dos al mismo tiempo, o sea, tenías el patrón obstructivo y el patrón restrictivo, entonces estaba con su alteración de la distensibilidad del alveolo, pero además estaba con su broncoespasmo. Entonces aquí, pues a fuerzas era usar un volumen de 4 a 6. Entonces, la necesaria para un volumen tidal de 6 a 8, sin SDRA, pero con SDRA puede ser de 4 a 6. Ahora, el volumen, a fin de cuentas, lo que nos interesan son las presiones que generes. No es tanto el volumen que metas, sino las presiones que se generen, que ahorita vamos a ver cuáles son las metas de protección pulmonar. Ahora, pues el disparo o trigger, que era lo que les comentaba, que puede ser ya sea por flujo o por presión, dependiendo la modalidad que te dé el ventilador, dependiendo si es Drager, si es Vela, si es Hamilton, etcétera, pues ahí no tengo conflicto de intereses. Entonces ahí dependiendo, pues es lo que vas a poner. Pero les digo, de preferencia, pues puedes poner 2, porque a fin de cuentas 2 está en este parámetro y 2 está en este parámetro. Si le pones muy alto, luego el ventilador no le va a dar el aporte. Si lo pones muy bajo, le va a dar el aporte cada vez que a lo mejor chicotea hasta el circuito ahí en la cama, etcétera. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. Y el CPAP o el PIP, que es de 5 a 8, incluso hasta 10. Aquí está la evidencia de que la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con EPOC te beneficia no solamente en el retraso de la intubación, o sea, de que no se intuban, sino también en la mortalidad. O sea, este metaanálisis desde incluso estudios ya desde hace una década te dicen, ¿sabes qué? Si hay beneficio. En este forest plot te dice, este triangulito significa que si no está pegado aquí, tiene beneficio y esos pacientes se beneficiaron de no invasiva porque tuvieron disminución en la mortalidad y además son pacientes que no requirieron de intubación, o sea, la necesidad de intubación orotraqueal disminuyó. O sea, son pacientes que le pusieron BNI, jaló con la BNI y se salvaron del tubo. ¿Ok? Entonces, por eso es indicativo la BNI. Bueno, y las cánulas nasales de alto flujo, híjole, sí, llegaron ahora muy de moda en el COVID, que muy bonito, le pones flujo a lo mejor de 60, fíos de 60, y lamentablemente son cánulas que no te generan un PIP, porque tendría que estar el paciente con la boca cerrada para que se generara ese PIP. Pero pues son pacientes que están muy taquimnéicos y que están muy ansiosos, y entonces, cierra la boca, señor. Y pues no, o sea, no la va a cerrar. Entonces, no genera tampoco un PIP, y entonces la misma evidencia te lo dice. ¿Sabes qué? Y hicimos un estudio donde vimos la exacerbación del EPOC en pacientes que les pusimos cánulas nasales de alto flujo y técnicamente esta curva de Kaplan-Meier te dice, ¿sabes qué? Pues técnicamente no hay cambios, ¿te fijas? O sea, el grupo control y el grupo con cánula nasal de alto flujo no hubo un cambio significativo que me dijera, disminuye mortalidad, disminuye, o sea, retraso de la intubación, nada. Entonces, pues sí, muy bonito y todo, pero pues no sirve. Entonces, ¿cuándo intubar? Bueno, pues cuando falló a la ventilación mecánica no invasiva. ¿Y cómo sé cuándo falló? Cuando ya a lo mejor tiene 30, 40 minutos de la BNI y el paciente sigue taquicárdico, sigue desaturado, o a lo mejor está saturando 90, ¿no? 92, pero tú lo ves con el uso de la musculatura accesoria. Y entonces llegas y lo entregas y de que, oye, ¿por qué no has intubado a este paciente? No, pues satura 90, pues sí, pero ¿a qué costo? O sea, el paciente tiene el tiraje, tiene el aleteo nasal, tiene el uso de músculos intercostales y está saturando 90, pues hay que valorar, o sea, primero la clínica es la que manda, entonces, a pesar de que esté 90%, o sea, con el FIOS al 100% y una presión soporte de 15 y un PIP de 10, o sea, no manches, hay que darle chance y entonces intubarlo, ¿no? O sea, porque ahí sí el paciente, o sea, está con demasiado trabajo respiratorio. Entonces, ya lo vas a intubar. ¿Qué puedes hacer para intubarlo? Bueno, dependiendo en qué escenario estés, ¿no? O sea, lo ideal sería, por ejemplo, intubarlo con fentanil o lidocaína, ¿sí? La lidocaína y el fentanil tienen un efecto broncodilatador que te puede ayudar también. O sea, todo lo que te pueda ayudar con la broncodilatación, úsalo. Si lo tienes, si no, pues lamentablemente no se puede. Ahora, en la inducción, pues también el letomidato tiene capacidad broncodilatadora y son pacientes que puedes hacerle un bloqueo neuromuscular para la intubación. Porque a veces ya le pasamos, bueno, lamentablemente a veces nada más tenemos propomida y ya.
Entonces, de que, pues es que nada más tengo propo, mira, y ya le pasas a propo, no, pues no jalo, pásale mida, no, pues no jalo, y lo estás intubando y el pobre señor así por, y sientes ahí, ¿no? O sea, laringo y tú así como que parece. Entonces, hay que evitar eso, o sea, le puedes pasar un bolo de becuronio, 4 miligramos, similcolina, o cualquier cosa que tengas ahí, o si ves algún anestesio ahí residente que está haciendo una BPO, oye, ¿no tienes un penta ahí por ahí? Ah, no, ya no, porque ya los meten a la casa. Entonces, si hay, pues lo usan, si no, pues no. Ahora, tenemos lidocaína, siempre tenemos lidocaína ahí pues para hacer las curaciones, ¿no? Entonces podemos agarrar lidocaína al 20%, le pasas a 1 por kilo, no, pues el paciente pesa 70 kilos, pásale unos 3.5 mililitros, ¿sí? Entonces, porque de que pásale Bupre, pero pues también, no, pues ya lo intubaste y la Bupre también le decía. Entonces, puedes usar la lidocaína y además la lidocaína también tiene efecto broncodilatador, incluso ya como pata de ahogado a veces, por ejemplo, cuando he tenido pacientes de que están con el broncoespasmo severo, ya los tengo intubados, ya le hice todo, a veces una infusión de lido, una infusión de queta, o sea, porque son, digo, no hay bastante evidencia, pero la poca que hay puede usarse, ¿me explico? O sea, porque es eso, se va a morir el paciente. Entonces, ahora sí, la ventilación mecánica, ok, ¿sabes qué? Ya falló mi paciente, ya le di 30 minutos, ya no tuvo deterioro, no mejoró, entonces, pues ahora sí, ya vamos a intubarlo, ya lo intubé, ya le hice la secuencia de inducción rápida, y ahora sí, acuérdense que tubo no es igual a sedación, tubo es igual a analgesia, no todos los pacientes que están intubados tienen que estar sedados, a menos que tenga alguno de los escenarios clínicos como un estatus epiléptico, pacientes neurocríticos, tórax inestable o broncoespasmo severo. ¿Sí? Broncoespasmo severo sí es indicación de que el paciente esté sedado y con analgesia, ¿ok? Entonces, aquí sí vas a ocupar un RAS de -5 porque tú necesitas llevar la ventilación, porque ese paciente necesitas que ahorita no respire por él mismo, sino tú llevarlo en lo que pues haces, se trata la causa, se ponen los broncodilatadores, se pone el antibiótico, desinflama y todo. Entonces, vas a tener una pseudoanalgesia para RAS de -5. De preferencia, si tienen propo y MIDA, déjenles propo, por favor, porque el MIDA condiciona más miopatía del enfermo en estado crítico, se tarda más en depurar, vas a tardar más en hacerle winning a ese paciente, porque a veces tenemos que hacer winning en urgencias porque no lo aceptan en terapia o no pasan a piso y a veces los vamos en urgencias. Ya. Entonces, traten de sedarlos con propofol de preferencia. Ketamina, lido y sulfato de magnesio también son otras opciones para manejo broncodilatador. Si los tienen, úsenlo. La lidocaína usualmente puede ponerse a 1 miligramo por kilo. Ahora, el sulfato de magnesio puede dejarse incluso con horario. O sea, también te lo indican de que si de plano ya no revirtió con los broncodilatadores, le puedes pasar incluso una dosis de 2 gramos de sulfato de magnesio o se lo puedes dejar cada 8 horas 1 gramo. Esto también tiene cierta propiedad analgésica y cierta propiedad broncodilatadora. Ahora, ¿qué parámetros le voy a poner? Usualmente, ya ven, nos dicen, ¿y cómo lo vamos a controlar? ¿Por volumen o por presión? Pues no, con la que te lleves mejor, ¿no? Pero se recomienda que se genere o sea, que se controle por volumen, porque si lo pones por presión no vas a poder valorar las metas de protección pulmonar. O sea, en el control presión no puedes hacer pausa inspiratoria, entonces contrólalo por volumen, con un FIO2 que ya comentábamos, con un TIDAL, pues dependiendo. Inícialo de 6 a 8, inícialo a 8 mililitros por kilo. Depende, 8 mililitros por kilo, la pico está menor de 35, le dejo 8. 8 mililitros por kilo, la pico está en 50, le bajo a 7, le bajo a 6. O sea, le voy a ir bajando, pero de preferencia empezar en 8. Ahí sí empezamos de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos de abajo para arriba y el paciente sí tiene buena compliance o sí tolera esa pico no se genera tan alta, pues entonces aquí lo que vamos a condicionar es riesgo de asincronías, porque el paciente va a hacer doble disparo, va a hacer trigger reverso. ¿Por qué? Porque pues va a decir, oye, pues es que yo quiero 400 y a mí me estás dando 350 y entonces pues yo voy a meter otro disparo, ¿no? O sea, me estás dando 350 porque me lo calculaste a 6 y yo quiero 8. Entonces, pues hago doble disparo. Y entonces eso sube más la presión pico, porque es doble volumen que le está entrando, el que le da el ventilador y el que el paciente está haciendo. Entonces, por eso es mejor inicio en 8, si te tolera las presiones, ok. Si no, bajo a las 7 o bajo a las 6 o así progresivamente. El disparo ya lo comentábamos, el PIB de 5 a 8, esto también va a variar mucho. Cuando tienes un paciente ya con un deterioro hemodinámico, que a lo mejor está de que PAM de 50, híjole, aquí pues ya la pondrías en 5 o incluso en 3 porque también el PIB tan alto puede causar mayor deterioro hemodinámico. Entonces, ahí es controversial si tiene o no tiene deterioro hemodinámico. La pausa inspiratoria
Nosotros respiramos fisiológicamente sin pausa, o sea, es solamente cuando nos enamoramos, hacemos la pausa. Por eso el amor no es fisiológico, no se enamora, no es cierto. Entonces, la pausa no es fisiológica, la hacemos para medir una presión meseta, ¿sale? Porque también si le ponemos una pausa podemos condicionar más asincronías. En algunos escenarios la ponen, pero mientras no genera sincronías, pero lo ideal es, ¿sabes qué? Mejor úsala para crear una presión meseta y evaluar, ¿no? Y el flujo, ahora el flujo también es un parámetro que lo vamos a dejar casi al final, porque el flujo lo vamos a establecer según la IE, la relación inspiración-expiración. Número 1, calcular el peso predicho para ver cuándo le voy a poner de volumen tidal. Número 2, la frecuencia respiratoria le puedo dejar inicialmente, a lo mejor si el paciente estaba con taquipnea de 26, pues le puedo dejar 20 y luego se la bajo a 18, o incluso si veo que le está en 20 y me está generando atrapamiento aéreo, que ahorita vamos a ver cómo se ve, pues entonces no le dejo en 20, o sea, lo bajo a 15, o incluso si el paciente ya lo tenías intubado y aún así te sigue haciendo desaturación, está con broncoespasmo, está con atrapamiento aéreo, incluso la puedes bajar. Ahorita vamos a ver hasta cuánto. ¿Para qué? Para que también con lo ventilatorio le ayudes un poquito en lo que hace efecto el broncodilatador. Estas son las metas de protección pulmonar en SDRA. Sin embargo, estas también se pueden valorar en pacientes con EPOC exacerbado. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el volumen de 4 a 8, o sea, como les comento, lo puedes ingresar en 8, pero lo puedes dejar incluso hasta 4, aunque no se recomienda porque te va a hacer más acidosis respiratoria, pero pues aquí valoras costo-beneficio. La presión pico, a fin de cuentas es cuando yo meto aire, toda la presión que se genera cuando yo metí ese volumen, esa es la presión pico, o sea, la presión que está en toda la caja torácica. Entonces, esta debe ser menor a 35. Si yo la tengo en 45, en 50 o en 70, 70, 60, o sea, pues se revienta, ¿sale? Y hace neumotórax y se muere el paciente. Entonces, presiones pico abajo de 35. Si con 8 de tidal me genera 50, bájale a 7. Ah, con 7 me genera 30. Ahí está bien, ahí le dejo. La presión meseta, técnicamente la presión meseta nos habla un subrogado de la presión alveolar. ¿Cómo sacamos la presión meseta? Con una pausa inspiratoria. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que tú metes aire y entonces le haces la pausa para que deje de entrar volumen hacia el alveolo. Y entonces ya no entra volumen hacia el alveolo y es, ¿sabes qué? Voy a medir la presión que se generó en ese alveolo, ¿sale? Entonces lo normal es que la meseta esté, bueno, alguna literatura te dice 4, 26, incluso 30. Con que esté abajo de 28 o 30 es lo ideal, ¿sí? Puede ser un poquito permisivo en EPOC y decir que esté abajo de 30, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, si estamos hablando que la meseta ya es cuando entra el alveolo y estamos hablando que la presión pico es desde que entra a la boca, o sea, bueno, a la tráquea y al tórax, entonces, ¿cuál sería la presión transaérea? Pues lo que hay entre el alveolo y donde entra el volumen. ¿Y qué es lo que hay ahí? Pues los bronquios, las vías aéreas de conducción. Por eso es que esto es la presión transaérea. Es la diferencia entre la pico y la meseta es la presión transaérea. Ahora, la driving pressure, que esa, bueno, aquí no nos interesa tanto porque esa se altera más en escenarios de SDRA. La driving pressure, presión de distensión, pues es técnicamente la diferencia entre el alveolo, entre la presión meseta y el PIP. O sea, porque nos está hablando de la presión de conducción, o sea, que se conduce en ese alveolo, ¿sale? O sea, nos está hablando de la compliance. Entonces, ¿qué voy a cuidar en el ventilador de mi paciente con EPOC exacerbado? Si hay obstrucción, o sea, no solamente es auscultarlo, también es ver el ventilador para ver cómo le puedo mejorar a nivel ventilatorio en lo que yo estoy revirtiendo la causa farmacológicamente también, ¿vale? Entonces, ver si hay obstrucción. ¿Cómo la genero? Con una presión transaérea. Ahorita vamos a ver cómo. El atrapamiento aéreo lo voy a observar en la curva de tiempo. Y el autopip lo voy a ver en la curva de presión-tiempo. Entonces, la resistencia de las vías aéreas es la presión transaérea, que era lo que les comentaba, que está antes del alveolo y después de que entra a la tráquea. Entonces, la presión transaérea, pues es la diferencia entre presión pico menos meseta. Lo normal es que esté abajo de 2.5, incluso de 3. 5 es limítrofe, pero de preferencia en 5 ya tienes que hacer alguna maniobra. ¿Por qué puede estar elevada? Por broncoespasmo. Hay muchas causas que pueden elevar la presión transaérea, no solo el broncoespasmo. En EPOC exacerbado, pues es lo que estamos hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, si el paciente tiene abundantes secreciones, si el tubo está tapado,
si a veces tenemos filtros que están conectados al tubo que se conectan al circuito, a veces esos filtros están muy humidificados o a lo mejor están tapados. Y tú estás viendo el vela y dice P y P, pipa alta. Y está pi, 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 y nada más llegas y le picas, o sea, que le apague la alarma, pues no, tienes que tratar la causa. Ok, la pipa está elevada, está en 45. Porque está en 45, voy a hacer una pausa para ver si es a expensas de la transaérea, para ver si mi problema es de obstrucción. ¿Sabes qué? Tiene la transaérea en 8. Híjole, a ver, déjame lo oculto. Oye, no, pero ya el broncoespasmo ya remitió, ya no está como broncoespasmo. A ver, déjame le aspiro el tubo. ¿Sabes qué? No pasa la sonda de aspiración, entonces ese tubo a lo mejor tiene un moco asesino, que es el recambio del tubo y mejora la presión pico. O a lo mejor sí pasa la sonda de aspiración y entonces ya descartaste todo. ¿Sabes qué? Se me hace que a lo mejor el filtro está condensado. Déjame, le quito el filtro y lo conecto directo. Mira, ya mejoró la pico. Entonces hay que determinar cuál es la causa, ¿sí? Para ver cómo la vamos a tratar. Entonces, el atrapamiento aéreo, si el paciente está con el broncoespasmo, entonces pues va a atrapar aire, ¿sale? Entonces, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones. Y este atrapamiento aéreo me puede generar un autopip. La identificación rápida del atrapamiento aéreo se va a dar en la curva de flujo-tiempo y el autopip en la curva de presión-tiempo. Ahorita vamos a ver cómo lo realizamos. Esto, así como está la pausa inspiratoria, está la pausa expiratoria. Esta nos va a servir para el autopip. Entonces, aquí, chéquense, pausa inspiratoria, con este checamos la meseta, ¿ok? Y entonces, si ya tenemos la meseta, sacamos la transaérea. Y entonces, si la área transaérea está elevada, hay que ver, o sea, si es por broncoespasmo, o trae mocos, o está, bueno, o no, si tiene atrapamiento aéreo, sabes que le voy a hacer una pausa expiratoria para ver si tiene autopip. Chéquense aquí. Esta es una curva, ¿sí? De presión-tiempo con una modalidad por volumen. El paciente está controlado por volumen, ¿sale? Entonces está dándole el volumen y aquí yo estoy haciendo una pausa con este botón. Le piqué 5 segundos, me hizo una pausa y entonces sabes que la transaérea sí está elevada, está en 8. Voy a ver la curva de flujo-tiempo. ¿Sabes qué? Aquí está el atrapamiento. Número 1, hay obstrucción. ¿Por qué? Si se fijan, no es la misma distancia de aquí a aquí a de aquí a acá. Este está más chaparrito, así como Yolanda. Entonces, que hay obstrucción. Paso número 1, si hay obstrucción. Si tiene autopip, pues haz de cuenta que se eleva esta curva. O sea, no sigue derecho, ¿me explico? O sea, se elevó porque dices, chis, entonces sí tiene. Y entonces lo normal es que o no tenga o sea menor de 3. Si el paciente tiene 5 de autopip, o sea, ya viste que tiene obstrucción, tiene atrapamiento, tiene atrapamiento aéreo, tiene 5 de autopip, hay que hacer maniobras en el ventilador. ¿Cómo qué haríamos? Bueno, por ejemplo. Entonces, si nosotros no actuamos a tiempo, este paciente va a hacer neumotórax y se va a morir. Entonces, vemos la presión pico, incluso aquí vemos la meseta que está hasta acá. Todo esto es la transaérea. O sea, si a ojo de buen cubero dice, ¿sabes qué? La transaérea está bien elevada porque chécate todo este espacio, esto no es normal. O sea, esta mezquita debería estar más o menos por aquí. ¿Ok? Entonces, le checamos la presión meseta, determinamos que es una transaérea elevada y actuamos. Y chéquense, aquí sí se ve algo de atrapamiento. ¿Se fijan? Está chaparrito, está obstructivo, hay atrapamiento. Y chéquense todo este autopip. Esto es el autopip. O sea, él tenía el pip en 5 y le estoy checando el autopip y entonces vean cómo se aumenta la curva, porque es un pip intrínseco. Entonces, técnicamente el paciente tiene un autopip, o sea, si nos da el total
que acabo de comentar, bueno, la frecuencia se la voy a bajar de 8 a 10 incluso. O sea, si estaba a lo mejor en 15, se la bajo a 10. O sea, si es un broncoespasmo muy severo que me está produciendo todos estos cambios ventilatorios, se la puedo bajar de 8 a 10. El flujo lo voy a aumentar para que entre con más velocidad. El volumen tidal lo voy a bajar porque pues de por sí me está haciendo una pico muy elevada, le voy a ayudar a que entre menos volumen para que no me genere tanta presión, porque acuérdense que el volumen es directamente proporcional a la presión. Y la relación ni él la voy a prolongar, incluso la puedo dejar 1 a 6, o sea, porque yo necesito todo ese tiempo para que salga todo lo que está adentro, todo lo que está atrapando. Obviamente esto es temporal. Una vez que se resuelve, lo vuelvo a los parámetros normales, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a verlo así? O sea, tenemos la curva de flujo y entonces aquí es lo que les decía, ¿no? O sea, está atrapando todo el aire. Entonces, si está atrapando el aire, te puede hacer un autopip, como veíamos aquí, o sea, ¿por qué? Porque está aumentada la curva del PIB una vez que haces la pausa expiratoria. Y entonces, ¿cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo lo voy a tratar con el ventilador? Bueno, prolongando el tiempo expiratorio. ¿Qué, si le muevo a qué cosa, me va a prolongar el tiempo expiratorio? Ah, pues si le muevo a la frecuencia respiratoria, si le muevo al volumen, si le muevo al flujo. Entonces, una disminución de la frecuencia respiratoria te va a prolongar en que tú puedes sacar ese aire que está atrapado. Una disminución del volumen tidal también te aumenta la expiración. Y un incremento del flujo expiratorio entra más rápido y entonces también te la prolonga. Sin embargo, la que tiene más evidencia es la disminución de la frecuencia respiratoria. Es la maniobra más eficiente, ¿sale? Porque chequense, aquí está atrapando aire y entonces tú le quitaste esta porque le disminuiste la frecuencia de 20 a 10 y entonces le diste todo este tiempo para que saliera, ¿sale? Y entonces aquí viene la controversia de que le tomas una gasometría y está el PCO2 en 58. Y entonces vas al ventilador, ¿sabes que está en 58? Me dijeron que aumentándole la frecuencia barra el CO2. Pues está en 15, le voy a aumentar a 20 para que barra el CO2. No. O sea, acuérdense que la hipercamia en el paciente con EPOC es por atrapamiento. Entonces, si tú le subes más a la frecuencia, vas a causar más atrapamiento y va a ser un círculo vicioso. Déjalo con su hipercapnia, que vive en paz, porque esa ya la tiene crónica. Y obviamente si la tienen 80, pues bueno, ahí ya está más cañón, ¿no? Pero aún así, la causa es, perdón, el tratamiento es quitar la causa. ¿Y cuál es la causa? El atrapamiento. Entonces, que no les genere issue el hecho de, ¿sabes qué? Le voy a bajar la frecuencia, pero es que el CO2 está bien alto, sí, pero es EPOC exacerbado y está atrapando aire, ¿ok? Acuérdense, tratamos pacientes, no tratamos números, no tratamos gasometrías. Entonces, si tú ves que tu paciente mejora, se escucha mejor, se acopla más al ventilador, está con mejor saturación, pues entonces ahí es, ok, ya está mejorando, ok, ya le puedo volver a poner los parámetros que tenía previamente y entonces ya lo voy progresando, ¿sale? Entonces, el incremento del flujo también me va a generar que si entra más rápido, pues entonces ayuda a prolongar el tiempo expiratorio y ayuda a que salga, ¿sí? Y finalmente el PIP versus el autopip. Este también es otra maniobra, pero no es de las que tienen menos evidencia. Y esto es lo siguiente. Por ejemplo, el paciente tiene un PIP intrínseco en 10. Si tú le pones PIP en 8, o sea, aquí lo que vamos a hacer es que lo de mayor se vaya a menor. O sea, por medio de gradiente de concentración, por así decirlo, pues hace cuenta que si yo le pongo más o menos un 80% del basal, pues voy a hacer que salga. Entonces, aquí, por ejemplo, si tengo un PIP en 5 y tienen un autopip en el PIP intrínseco, a lo mejor está en 5 y está en 10, puedo subirle a lo mejor a 8 al PIP, pero ojo, siempre y cuando veamos, ¿sabes qué? La pico se me deterioró, o ¿sabes qué? Está hemodinámicamente inestable, ¿sabes qué? Mejor no le muevo, mejor me voy con la frecuencia, mejor me voy con el flujo, mejor me voy con el volumen y con eso largo, ¿sale? Entonces, chéquense aquí, este paciente estaba con un broncoespasmo severo, aquí ya es una técnica de salvataje, o sea, cuando de plano ya está todo silente, lo que haces es, o sea, por ejemplo, aquí en este video lo que hicieron fue desconectarlo para sacar todo el... que es como la escena de Space Jam, que lo insuflan demasiado, demasiado hasta arriba. ¿Sabes qué? Le estoy poniendo mucho volumen, un volumen de 8, y entonces chorro de aire, y entonces cuando le jalan la manguera de pip, pues es como si desconectaran el tubo, ¿no? Y ya, y entonces evitas que el paciente se muera, ¿ok? Pero esto ya es como maniobra de salvataje. Ahora, por ejemplo, aquí podemos ver este video de una broncoscopía. Chéquense cómo se ve el bronquio aquí,
que se ve más chiquito, incluso se ve, a diferencia de este se ve un poquito más chiquito, e incluso cuando está totalmente cerrado, o sea, pues no se ve lo negro, o sea, está así totalmente que ni siquiera el broncoscopio entra, ¿no? Entonces, siempre hay que darle seguimiento, porque a veces lo intubamos y ahí lo dejamos y, oye, ¿cómo está el paciente con EPOC? Ah, pues es que no le hice las maniobras que me comentaron, porque no valoré los parámetros, porque no hice el monitoreo ventilatorio que tienes que hacer y pues el paciente bien, gracias, ¿no? Ahora, ¿a quién intubar? También, por ejemplo, hay que valorar, porque, por ejemplo, me llegó un paciente que me bajaron de piso a terapia intensiva por un EPOC exacerbado, pues ya con broncodilatadores y todo el manejo, ¿no? Y el paciente saturaba 70. Y lo veo, señor de 93 años, diabético, hipertenso, renal crónico, o sea, también hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? O sea, a lo que quiere el paciente y a lo que quiere el familiar y al pronóstico, ¿ok? O sea, lo estamos viendo y si es, o sea, es un paciente que usualmente te va a llegar para darle la terapia broncodilatadora, a lo mejor no te va a llegar para que lo intubes de inmediato, entonces vas a tener tiempo para hablar con él, para hablar con los familiares y decirle, mire, ¿sabe qué, señora? Tiene 84 años, tiene 93 años, tiene antecedentes, tiene comorbilidades, honestamente el hecho de ponerle un tubo no le garantiza pues que va a salir, ¿no? Entonces, a veces hay que valorar eso también, o sea, a quién sí, a quién no. Si es un paciente obviamente joven, con buen pronóstico, pues entonces a este sí, a este no. ¿Sí? Entonces tomar en cuenta pues eso. Entonces, conclusiones. Lo que nos interesa más del EPOC exacerbado y es pues el broncoespasmo, ¿no? A fin de cuentas, nuestro villano, nuestra competencia pues es el broncoespasmo, es con lo que vamos a lidiar, lo que tenemos que tratar con la terapia broncodilatadora de acción corta de preferencia y luego también ayudarnos con los corticosteroides, también pues obviamente considerar otras terapias a lo mejor como el sulfato de magnesio, metizantinas, híjole, controversial. Ahora, darle el soporte ventilatorio que necesite. ¿Para qué? Para una saturación meta y no nada más para eso, sino también para que el paciente tenga confort respiratorio, para que no esté saturando, perdón, para que no esté respirando con uso de musculatura accesoria, o sea, para darle un manejo adecuado y un confort a nuestro paciente, ¿sale? Y si no hacemos un monitoreo ventilatorio con metas de protección pulmonar, el paciente nos puede hacer un choque obstructivo y no se nos puede morir. ¿Por qué? O porque hizo un neumotórax, porque no resolvimos la presión pico en 70, o porque la hiperinsuflación que no se resolvió, pues también lo produjo un neumotórax o incluso una compresión extrínseca cardíaca y pues nos puede fallecer. Entonces, dentro de las guías, la guía Gold del 2023 nos va a interesar a nosotros el manejo de lo que acabamos de mencionar en la plática, o sea, lo que vamos a establecer en el tratamiento, la terapia respiratoria. Claro, una vez que el paciente ya mejore, pues hacerle el diagnóstico con espirometría, ¿no? O sea, ver la capacidad vital que tiene, todo para ver qué manejo también a largo plazo se le va a dar. Pero de primera instancia, pues tratar la exacerbación, que es lo que nos condiciona, los que nos compete a nosotros como urgenciólogos, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, pues el paciente le va a ir muy mal, ¿ok? Y pues sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Pero si ya obviamente vamos a la definición de solamente lo manejamos en el. ¿En qué momento estaría indicado usar la ketamina? Mira, la ketamina sería ya como último paso, o sea, no es de manejo inicial. Sí. La manejo inicial, por ejemplo, los vasodilatadores, la terapia con los comentarios, esteroides. Si no remite con eso, sulfato de magnesio, si no remite con eso, podemos, lo que pasa es que la infusión de ketamina en pacientes conscientes pueden hacer, o sea, delirium, porque pues es
sedación consciente. Entonces, la ketamina más que nada se usa, por ejemplo, en escenarios donde ya vas a intubar, o sea, donde la no invasiva no jaló, y entonces si no jala la no invasiva, le pones ketamina para inducirlo, y una vez que está intubado le pones la infusión de ketamina. Ahora, las metilxantinas, te digo, es controversial, preferiría que se usara primero la no invasiva para que de forma mecánica a ver si te puede hacer ese neumastén. Probablemente si con la no invasiva no jaló, pudiera ser la oportunidad para metilxantinas, pero te digo, súper controversial. A lo mejor se la das ahí, no dejárselo en la infusión, nada más darle una sola dosis, y si no jala, sabes que ya, mejor no me arriesgo y lo intubo. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Hay un tiempo específico para tener la ventilación invasiva? ¿Qué puedes esperarte para intubar al paciente? Pues, usualmente no te dice una regla específica, pero pues aquí tú valoras el estado clínico del paciente, porque no lo vas a dejar, por ejemplo, todo el turno, de que no, pues 4 horas con la no invasiva, ¿no? O sea, también pues es muy disconfort para el paciente, y a veces si no está jalando ya no está jalando, ya no va a jalar. Entonces aproximadamente puede ser 30 minutos, máximo 1 hora, ¿sí? Incluso, pues sí, máximo 1 hora. Ya si con 1 hora ves que no jaló, ya mejor, pues no le hagas al vivo y pues sale. O al contrario, por ejemplo, si ves que te está jalando a la media hora o a la hora, por ejemplo, te está jalando y ya pasó 1 hora, pero ves que te está jalando, ¿sabes qué? Se lo voy a continuar porque le voy a estar disminuyendo los parámetros, no, tampoco se lo voy a quitar así de jalón. ¿Sabes qué? Tenía el PIP en 10, pues se lo bajo a 8, le bajo el FIB a 50, la soporte estaba en 3, se la bajo a 0, continúa así. Unos 10 minutos, ¿sabes qué? Le bajo otras 2 el PIB, le bajo el FIO, y entonces ahí vas destetando, y a lo mejor ya te tardaste 2 horas, ¿no? Pero pues porque sí funcionó. ¿Alguien más? ¿Algo que quiera comentar? Preguntar. Estando aquí a la máster. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario. Yo creo que uno de los puntos más importantes que al menos a mí yo considero en base a lo que hemos visto ahí con nuestros pacientes en urgencias es que luego llega el paciente con EPOC, tiene hipercapnia, como ya lo comentaste, y los dejamos con el oxígeno, con el TIO2 muy elevado, y ya no los vamos a ver, están saturando muy alto, y de ratito tienen el deterioro neurológico secundario a la vasoconstricción pulmonar, que les genera más hipercapnia. Entonces sí es muy importante adiestrar, enseñar a nuestros residentes a estar al pendiente, pues, y no pasarnos de la meta de 88-92%, como bien lo menciona la doctora Paola, para evitar este deterioro neurológico que puedan tener los pacientes con EPOC exacerbado, ¿verdad? Yo creo que al menos por lo que he visto, que yo les comento mucho a mis residentes eso, sí habría que rescatar eso, puntualizar en ese punto. Y lo otro es lo de la silla. Lo de la silla es bien importante. Ya le pusimos el CPAP al paciente, y lo más frecuente que ocurre es que se les afloja la mascarilla. Les afloja la mascarilla y pues el paciente no puede respirar. Nosotros estamos bien a gusto porque ya le pusimos el CPAP. No, ya le pusimos el CPAP. Pero no nos fijamos que la mascarilla está floja y no le está sirviendo de nada, y lo terminamos intubando. Entonces es bien importante la silla, hay que poner la doctora en su diapositiva, porque nosotros al poner el CPAP tenemos que quedarnos ahí 30-40 minutos y ver que el paciente de verdad mejora. Nada más serían las dos cosas que yo rescataría, así le daría mucha importancia. Y también, ahorita que mencionas eso, lamentablemente hay veces que en urgencias no tenemos los dispositivos completos para la no invasiva, y pues tenemos que ingeniárnoslas. O sea, por eso les decía lo de la venda, o por ejemplo cuando son pacientes muy flaquitos que tienen así de que la cara así muy, ¿sí? No sé cómo decir. Aquí pues de que pones gasas, ¿no? O sea, de que también, por ejemplo, puedes poner gasas para que no lesione tanto la piel del paciente, si es que no se acomoda y no fija. O sea, si está así como cachuroncilla, pues ahí sí fija. Entonces, digo, no es algo que se indique porque pues usualmente te dicen, no, pues pon el dispositivo, pero pues la realidad es esa, ¿no? O sea, que uno lo tiene que adaptar a las circunstancias que tenemos. ¿Alguien más, si tiene algún comentario, alguna pregunta?
Bueno, creo que en el chat no hay. Lo- Sí, claro. La verdad es que cuando los pacientes llegan a urgencias y los estamos tratando y mejoran, pues generalmente mejoran pronto, se van a mejorar, mejoran con las primeras maniobras o primeros tratamientos que les dan. Pero aquí la cuestión es cuando tienen los pacientes que no mejoran, que a pesar de que les da esta ventilación no invasiva, siguen presentando hipoxemia o prácticamente a veces alteraciones del estado de conciencia, ¿verdad? Y les toman la gasometría y ves que están con hipoxemia y que también están con el CO2 alto. Aquí la pregunta específica es, ¿el CO2 hasta qué punto podemos considerarlo que el paciente está habituado a ese hipercambio? La hipercapnia permisiva que comentan es, ¿Qué momento te puedes preocupar? pues, usualmente estos pacientes se hizo una hipercapnia permisiva de 60 menos. Es decir, si por ejemplo tu paciente tiene 58, 55, o sea, ok, no hay problema, pero por ejemplo ya cuando excede de 60, entonces ya hay una mayor alteración de la BQ. O sea, si de por sí ya tenía hipercapnia, ya más de 60, ya hay más alteración. Ahora, existen criterios obviamente gasométricos y clínicos para la intubación. Por ejemplo, si tu paciente está con un CO2 de 62 y neurológicamente está consciente y orientado, está con la no invasiva, está respondiendo, disminuye. ¿Cómo sabemos cuando responde a la no invasiva? Porque disminuye el trabajo respiratorio. Entonces aquí tienes que evaluar, o sea, pros y contras, ¿no? O sea, ¿qué pesa más? O sea, el CO2 de 62, 65, o el hecho de que me está respondiendo, a lo mejor satura a 90, 88, a lo mejor la oxígeno en la gasometría está en 60, está limítrofe, está en 55, pero pues el paciente clínicamente tiene mejoría. Entonces aquí nos vamos más por la clínica que por los datos, ¿no? O sea, pero obviamente hay que darle seguimiento de que, ok, ¿sabes qué? Me voy por la clínica, la no invasiva está jalando, le sigo con la no invasiva, le tomo al término de la no invasiva, cuando ya lo desteté, otra gasometría, a lo mejor tuvo beneficio, o sea, tuvo mejoría en el CO2, bajó, me bajó a 58, digo, es poco, por eso honesto, pero a fin de cuentas ya tenía una hipercapnia previa, ¿no? A diferencia de que si esa gasometría con una hipercapnia de 62 con una hipoxemia de 55, o sea, una que el paciente está con el uso de la musculatura exterior, bueno, ahí sí te la compro y sabes que sí lo vamos a intubar y sí le vamos a dar el tratamiento ya invasivo, ¿no? Ahora, como ustedes dicen, o sea, hay pacientes que si no mejoran, pues, o sea, si no mejoran en las primeras 4 horas, a veces está más difícil que mejoren al siguiente turno, ¿no? O a las 12 horas. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando tenemos ese tiempo, podemos aprovecharlo para hablar con los familiares y decir, ¿sabe qué? Este paciente no está mejorando, lo que sigue, pues, es intubar. Pero así como le digo, o sea, es un paciente que a lo mejor no tiene buen pronóstico, podemos hacer dos cosas. O sea, ustedes van a decir si se intuba o no. Si se intuba, pues le damos. Y si no, pues analgesia, ¿no? O sea, manejos paliativos donde a lo mejor le pongas una mascarilla, le pongas buprenorfina o algo para que pues esté calmado y confort. O sea, darle cuidados paliativos. No sé si contesté la pregunta. La otra también sería, perdón, el pH, ¿no? O sea, El pH. si el CO2 está, no sé, en 59, 60, pero el pH está arriba de 7.30, pues no hay problema. Pero si ya está afectando por debajo de 7.30 el pH, 7.20, ahí sí hay que hacer algo para... Sí, pero y es que sabes que esos pacientes a veces 80. no, es que sí. Sí, ahí sí. Como si nada. ¿Te preocupas, verdad? Claro. Pues es como, por ejemplo. Sí, sí. Y todavía todos Pero es como, por ejemplo, Como dices tú, bueno, la clínica. La meta de saturación 88, 92 y verlo clínicamente. Claro. Le voy a poner un ejemplo clínico, por ejemplo. Este paciente con CO2 de 90, pero pues que está consciente y orientado y así. Es lo mismo a, por ejemplo, cuando nos llega un paciente con una hemorragia subaracnoidea Fisher 4, ¿no? O sea, tenemos un Fisher 4, pero un Hontiges 1, donde el paciente está consciente, orientado, no tiene ningún deterioro neurológico. Pero tú ves la tomografía y por la tarde dices, no manches, lo tengo que intubar. Pero ves al paciente y dices, a ver, espérame, o sea,
le voy a condicionar el riesgo invasivo de la intubación cuando está así, o sea, no, lo que voy a hacer es vigilarlo. Entonces, esto mismo pasa en estos pacientes. No te vas a ir por los números, te vas a ir por el paciente. No te vas a ir por la tomografía, te vas por el paciente y lo vigilas. Porque son pacientes que pues en algún momento se pueden complicar y ahí sí, dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, pregunta? En el chat no. No, bueno, sí, parece que sí hay. Unos aplausos del doctor Juárez. Bueno, pues si no hay más comentarios, más preguntas, la verdad es que el EPOC siempre va a ser un tema muy interesante y es de todos los días en nuestras salas de urgencias. Y pues no, la verdad estamos muy agradecidos porque hayas venido y te hayas comprometido con acudir aquí con nosotros, regresar, esto siempre va a ser tu casa. Bueno, aquí no. Y pues no, muchas gracias a los que asistieron, gracias por el esfuerzo que hacen por asistir a las sesiones, y a los que están en línea, pues también muchísimas gracias. Y pues nada más para dar por concluida la sesión, aquí tenemos un presente. Gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación nuevamente. Pues qué honor, ¿no? De donde salí y regresar. Ya me quito los avisos. Sí, ya. Pues muchas gracias. Ya damos por terminada la sesión, y en diciembre viene el doctor Ricardo Bañuelos Huerta, él es especialista en medicina de urgencias. Un currículum muy grande, pero él nada más dice que, además digamos que es especialista en medicina de urgencias. Viene desde Huacanda, Tlaxcala, así le dice él, Huacanda, viene de Tlaxcala. Va a hablarnos sobre reanimación del paciente con trauma en escenarios de bajos recursos, o sea, nuestras sedes, para que no dejen de asistir. El doctor va a venir presencial el sábado 17 de diciembre, y pues que vea ahí también, así como los demás doctores, pues que estamos muy agradecidos porque ellos hacen el esfuerzo por venir aquí con nosotros. Y pues nos vemos el sábado 17 de diciembre, si Dios quiere. Y por ahí en redes sociales también estamos ahí promoviendo unos talleres. Vamos a tener un taller de gasometría. Y por ahí vamos a tener una plática también sobre cómo sacarle provecho al pase de visita. Los que somos adscritos, una doctora nos va a dar unos tips para hacer un buen pase de visita para nuestros médicos residentes. ¿Okay? Entonces, por ahí en las redes sociales estén al pendiente. Y pues nada, otra vez muchas gracias a la doctora Paola, a los asistentes. Y nos vemos en diciembre.